conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Aquí el apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, está hablando acerca de la revelación que Dios le dio y dice que algo no entiende cabalmente, algo no comprende, y es cómo fue que fue llevado a la presencia del Señor. Dice que fue arrebatado al paraíso de Dios, tuvo una experiencia, amén, espiritual, amén, donde el Señor se manifestó y lo arrebató al paraíso. Y estando él en el paraíso de Dios, dice que oyó cosas, que vio cosas que el hombre no puede expresar, que eran cosas que lo dejaron a él impresionado, eran cosas que lo dejaron a él impactado de tal manera que ni siquiera podía hablar de esas cosas. Y estas cosas que él dice que él no puede hablar, yo puedo ver que sí habla de estas cosas el apóstol Pablo. Y por ejemplo, quiero que vea cómo él comparte la revelación que Dios le dio. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, si quiere sígame usted ahí, voy a leer varias escrituras del libro de Efesios. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿cómo Pablo entendía que Dios nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Porque él sabía estas cosas y las comparte en su carta a los Efesios. Y dice: bendito sea el Dios y Padre que hizo esto por nosotros en los lugares celestiales. Dice: conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, fue arrebatado al paraíso, donde él oyó cosas que no les daba nombre expresar. Pero aquí está expresando algo que muchas veces nosotros leemos de pasón y no ponemos mucha atención para darnos cuenta de que lo que él está hablando es una revelación. Él está revelando algo que Dios hizo. Él dice: yo vi a Dios que estaba ahí en los lugares celestiales y que nosotros estábamos con él, y vi a Dios dándonos todas las bendiciones espirituales. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar y considerar, amén, como algo que él nos está compartiendo a nosotros. En este caso, esta carta fue mandada a la iglesia que estaba en Éfeso, pero quedó en la palabra, amén, inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros la recibiéramos en el tiempo en que Dios había predestinado y planeado que la íbamos a conocer. Gloria a Dios. Esto es algo, amén, fíjese, vamos a seguir más adelante. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué sabía Pablo de la fundación del mundo? ¿Cómo pudo entender él cosas de antes de la fundación del mundo? Las cosas que él entendió, las entendió porque el Señor le dio esa revelación de las cosas. A veces nosotros hablamos cosas que el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado, y hay personas que no creen, y hay personas que hasta se pueden burlar, pero aquí está Pablo hablando de algo que fue mucho antes de que él existiera en este mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y lo dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito, dice. Nos muestra el propósito por el cual Dios nos escogió. Estas cosas no las entiende una persona sentándose en la mañana en su casa a tomar café. No las entiende poniéndose a meditar, mirando las estrellas. No es un pensamiento que brota en la mente, en el entendimiento de las personas, por muy espirituales que sean, de repente. Es algo que tiene que ser revelado por el Señor. Y el Señor le reveló a Pablo su corazón, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el Señor le reveló a Pablo en su corazón su amor por nosotros, la razón por la que nos había puesto aparte, por la que nos había escogido para que nosotros le sirviéramos a Él. Y aquí hay revelación. Si el libro de Apocalipsis tiene revelación de cosas, como le digo, alegóricas, de cosas simbólicas, a veces difíciles de entender, aquí este libro tiene una revelación y muy clara, para que tú la leas, la creas, la hagas parte tuya y digas tú, yo aquí fui bendecido. El Señor le reveló al hermano Pablo estas cosas y yo fui bendecido, gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo. El verso 6 del capítulo 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estas son las cosas que le digo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo el apóstol Pablo podía él tener este entendimiento? ¿Cómo podía comprender él estas cosas? Amén. Que nosotros fuimos resucitados con Cristo y que fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Esto no era un razonamiento, un pensamiento, una doctrina, una fe de alguien que recibió una enseñanza y empezó a desarrollarla, sino una relación con el Señor que le mostró, que le reveló estas cosas a Él, y Él no las escribe. Y la razón por la que yo estoy haciendo énfasis en estos puntos es porque Él lo está declarando y nosotros lo vemos de pasada y lo leemos y no nos detenemos en esto. Y quiero que nos detengamos un poco en estas cosas que el Señor le reveló a Pablo, porque tienen una importancia grande. El verso 10 del capítulo 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo que está diciendo aquí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Le estoy hablando esto porque tenemos que considerar qué tan importante es el lugar de la iglesia en el mundo. También que la iglesia, como la vida del creyente, fue planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que hiciera un impacto en la atmósfera espiritual. Para que los principados y las potestades fueran enseñados por la iglesia. Que la iglesia recibiera la sabiduría de Dios, que tuviera la sabiduría de Dios, y que la iglesia en su caminar, en su accionar, en su mover, en su trabajo, en su desarrollo, les diera clases a los principados y a las potestades. Que los ángeles aprendieran de la iglesia. Que la iglesia fuera un modelo maestro para las influencias espirituales que están en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta usted qué tan importante es la iglesia para Dios? ¿Por qué Dios puso la iglesia? Hay gente que va y viene, hay gente que puede estar o no puede estar, gente que le da ganas de estar en la casa de Dios y está en la casa de Dios, y gente que no y se va. Pero qué tan importante es que la iglesia tenga esa formación y tenga ese entendimiento. Por ejemplo, una persona que estudia para abogado sabe que va a comprender las leyes y que va a defender y que va a tratar de sacar adelante problemas legales de las personas. Una persona que estudia medicina sabe que está estudiando en algún área de la medicina para atender a los pacientes de una enfermedad, principalmente los especialistas. Si es especialista del cerebro o de la vista o de los dientes, sabe que va a atender ese punto. Y así sucesivamente, el ingeniero, el arquitecto, cada quien sabe
para qué está estudiando. En esta mañana lo que yo le estoy diciendo y lo que le estoy hablando es lo que el apóstol Pablo está revelando acerca de lo que Dios le habló a él, de lo que Dios le mostró para que la iglesia tuviera ese entendimiento. Que nosotros, usted y yo como iglesia, tengamos un entendimiento del por qué y para qué estoy yo aquí en la casa de Dios. No estoy aquí nomás para estar sentado recibiendo un sermón cada vez que yo venga. No estoy aquí nomás para venir y prácticamente como checar una tarjeta. Estoy aquí para ser instruido, estoy aquí para ser preparado, estoy aquí para que el Señor use mi vida, amén, para que el Señor haga con ella lo que Él quiere hacer, amén, aún en la atmósfera celestial, gloria a Dios. Esto es algo tremendo, dice el mismo apóstol, dice en el libro de Hebreos que tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Que hay una cantidad incalculable de ojos que nos están mirando a usted y a mí, lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo somos. Hay una infinidad también de testigos alrededor de nosotros. En el capítulo 6 del mismo libro de Efesios revela esto que voy a leer aquí, que algunas personas no lo reciben. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Aleluya. Mire aquí lo que dice el apóstol Pablo. Él está dando una revelación muy grande y está enseñando algo que nosotros como seres humanos, aunque seamos mexicanos o chinos o americanos, no entendíamos ni sabíamos. Ahora entendemos estas cosas, pero no le damos la importancia. Aquí él está hablando y está revelando algo muy importante, que nosotros estamos en medio de una batalla espiritual, que hay influencias demoníacas con diferentes capacidades y nombres, gobernadores, potestados, principados, influencias de las tinieblas. Hay poderes del enemigo que están en las regiones celestes, dice él, y que para poder nosotros enfrentarlas debemos de vestirnos de la armadura de Dios. ¿De dónde el apóstol Pablo entendió que Dios tiene una armadura? ¿Cómo él comprendió que Dios tiene una armadura? Y describe la armadura de Dios. Y dice: vistámonos de la armadura de Dios. Y vamos en contra de las acechanzas del diablo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza él a hablar estas cosas y decir: esto es así, así, así. Y empieza él a hablar una revelación tremenda de la situación que se vive en este mundo. Y que nosotros lo hemos leído como una escritura y no hemos comprendido que esto es algo a entender y aplicarlo en nuestra vida, porque es nuestra victoria. Porque estas influencias de maldad no vienen con tranquilidad, no vienen a ver si nos pueden hacer algo, no vienen a ponernos un problemita, no, vienen a destruir nuestra vida espiritual y nuestra vida en este mundo. Vienen a hacernos la vida miserable, vienen a destruirnos, vienen a afectarnos, vienen a atormentarnos, vienen a pasar por encima de nosotros y a pasar por encima del que se deje. Y el apóstol Pablo dice: hey, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay fortaleza en el Señor. El poder y la fuerza del Señor está a disposición de nosotros, dice. Nosotros podemos enfrentar
la influencia del enemigo, nosotros podemos salir victoriosos, nosotros podemos tener victoria, dice él, pero hay que vestirnos de la armadura de Dios. Y esto lo está hablando él y nosotros no lo podemos leer nomás como una escritura. Tenemos que entender que es una revelación de un hombre que estuvo en la presencia de Dios. De un hombre que vio cosas que no las puede platicar, pero que en la escritura, mientras que él está ministrando a la iglesia, mientras que él está hablando su mensaje, está compartiendo cosas, está soltando de una por una, está ministrándonos para que nosotros estemos preparados para vivir nuestra vida, amén, y seamos nosotros de bendición en el reino y estemos bendecidos, amén, en la presencia de Dios. De manera que no podemos tomar la escritura como esta palabra que vamos leyendo y que a veces ni siquiera la leemos. Y a veces la leemos y no le damos la importancia. No nos detenemos a pensar que esto está escrito para nuestra bendición, para nuestra protección, para nuestra seguridad, para que vayamos también caminando como creyentes y como iglesia de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué a veces como cristianos andamos derrotados? ¿Por qué como cristianos estamos tristes o desanimados y no funcionamos en la iglesia? Porque no entendemos la batalla espiritual. Porque no hemos comprendido, amén, porque no hemos entendido la palabra y no le hemos dado ese sentido. Mire, qué tan importante son las revelaciones de Dios a los hombres. Y las revelaciones que se dieron en la antigüedad, las revelaciones que recibieron también los hombres que sirvieron al Señor y que nos dejaron este testimonio, qué tan importante es. Nomás le voy a hacer un pequeño comentario, una observación. ¿A poco usted se siente igual cuando usted está en su casa o en alguna parte y tiene alguna situación y de repente el Espíritu Santo viene y le empieza a revelar lo que está pasando y le habla acerca de cómo salir de aquella situación o de cómo hacer para no caer en un problema más grande? ¿Cómo se siente usted cuando el Señor le revela y usted se encuentra una palabra y un verso y lo hace realidad el verso y en su corazón hubo entendimiento de ese verso y tiene revelación? ¿Cómo se siente usted? Gloria al Señor. Se siente que el Señor está con usted porque el Señor le está revelando algo y su corazón empieza a latir con más fuerza y su mente y su alma se sienten más seguros porque el Señor le está revelando y usted sabe que es la palabra. No se lo dijo el hermano, ni la hermana, ni el vecino, ni el amigo, ni el otro hermano. Se lo dijo el Señor, le reveló algo y esta revelación le trae victoria. Y qué tan importante es que veamos la palabra revelada como revelación, para que pongamos atención, que es algo que Dios nos está dando, amén, para bendición de nuestras propias vidas. Aquí el apóstol Pablo está hablando, amén, las revelaciones que Dios le dio. Aquellas cosas que él dijo que no podía el hombre expresar, él las empieza a expresar, las acomoda en la administración, las acomoda a la gente para que tal vez la reciban, la crean. Él dice, si yo me siento y les platico, no me van a creer, no van a entender. Imagínense que viene el apóstol Pablo y viene y nos visita y de repente dice, hermano, préstame una silla, les voy a platicar lo que el Señor me mostró cuando me llevó al tercer cielo. Allá estaba yo con el Señor y me puso como una cámara, como una película y me empezó a pasar esa escena de la creación, lo que había antes de crear la tierra, antes de crear el mundo, cómo estaban las cosas. Y empezó a ver cosas él y dijo, caray, ¿y esto? Ni me imaginaba que esto fuera así. Y empieza a ver cosas antes de la fundación del mundo. Y luego ve cosas en la fundación del mundo. Y ve las cosas que hizo Dios y las cosas que hizo Cristo y las cosas de la iglesia y las razones y los propósitos, y empieza a acomodar todo él en su mente, en su corazón, y dice él, esto es por esto y esto es para esto y esto tiene este propósito y esto tiene lo otro, y sabe una cosa, a razón de esas cosas que Dios le reveló, él dedicó su vida al evangelio.